Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2 y está conformado por Tania Lisbeth, Rosa Paola, Tesalia y Alexa Jimena. Y el tema asignado es Obras selectas de la Escuela del Socialismo Científico. Iniciaremos con un pequeño resumen de manera introductoria de cómo el ser humano pasa de su estadio más salvaje a una evolución de sus metacogniciones. Esta evolución de sus capacidades es con lo que logra conformar a las sociedades, y dichas sociedades llevan también la conformación de sistemas sociopolíticos en los cuales existen desigualdades sociales, y aquí es nuestro tema principal, cómo se va a abordar las doctrinas que nacen a través de estas desigualdades económicas que existen entre los miembros de los grupos. Bueno, aquí en la pantalla podemos apreciar que hay cuatro puntos diferentes. Estos cuatro van a ser cuatro sucesos o cuatro hechos, los cuales atraviesa el hombre primitivo para llegar a evolucionar y conformar sociedades. El número uno son las condiciones ambientales. El ser humano en su primer estadio, que es el más primitivo, es muy similar al primate. Tiene pelo, vive en árboles, se desplaza con sus brazos y sus pies por las ramas para obtener alimento, para poder desplazarse de un lugar a otro, para ir con su manada. Los cambios fisiológicos empiezan en este estadio, ya que cuando cambia el clima, se ve obligado a tener que bajar de los árboles para poder conseguir otra metodología para conseguir sus alimentos. El hombre ya no puede desplazarse con sus brazos por los árboles, pues porque los árboles ya no están, ya no tienen frutos, el clima cambia, los frutos escasean y se ven obligados a bajar al suelo a recolectar semillas o a iniciar lo que es la carroñería. Los cambios fisiológicos aparecen aquí, dado que también su pelo empieza a caerse, y el hecho de que ya no existan estos árboles frondosos llenos de fruta hace que el hombre baje y su posición empiece a ser de empezar a ser cuadrúpedo a ser bípedo. El segundo estadio es el consumo de carne y el sedentarismo. Aquí las evoluciones cognitivas del hombre empiezan a desarrollarse al momento de consumir carne a través de la carroñería. Su cerebro, en este caso, empieza a expandirse. El consumo de carne también aunado a una alimentación mixta, ya que puede alimentarse tanto de los restos de carne, tanto como de semillas o algunos vegetales o frutas o frutos que aún puede recolectar, hace que su alimentación sea variada y estos nutrientes, vitaminas y proteínas puedan ayudar al desarrollo de su cerebro y de sus capacidades cognitivas y de sus herramientas cognitivas. También un ejemplo de esto es que el consumo de carne ayuda o también impacta en el hecho de que su digestión y su metabolismo cambia. El hecho de que empieza a consumir carne es un punto importante, dado que el hombre también empieza con la selección y con la domesticación de los animales. En esta parte también podemos encontrar que el hombre empieza a desarrollar poco a poco pequeñas herramientas utilitarias que le sirven para poder cazar, para poder pescar o para poder destazar los pedazos de carne de los huesos y para poder consumirlos. El tercer punto es el trabajo y el lenguaje. El ser humano se diferencia de cualquier otro ser del reino animal, dado que empieza a comprender que sus manos son un medio para la obtención de herramientas y también para desarrollar tareas de una manera más fácil, eficaz y eficiente. El lenguaje también es uno de los puntos importantes para la evolución del ser humano, dado que los animales se comunican, tienen canales de comunicación, pero no son tan complejos y especializados como los del hombre. Cuando el hombre empieza con la creación de un lenguaje, puede comunicar sus ideas, idear planes o estrategias. El cuarto punto es la creación de la sociedad. El hombre en el estadio anterior, en el punto 3, empieza con la división de trabajos.
En el punto 4, cuando ya conforma grupos, empieza la especialización de trabajos y el nacimiento de los oficios. El hombre empieza a crear la sociedad y estas divisiones de trabajo para cubrir las necesidades de los grupos. La sociedad necesita un sistema social, político y económico para poder organizarse. Estos tipos de sistemas le benefician porque hay una organización, hay una repartición de los bienes, hay la impartición de tareas para estas necesidades, pero también hay puntos negativos como lo es las desigualdades sociales, dado la impartición de roles sociales. En esta introducción hay una serie de ideas principales que mostramos a continuación, como la condición climática se vuelve un factor determinante en la evolución del hombre, el consumo de carne permite el desarrollo cognitivo del ser humano, y también se agrega aquí que el uso de fuego es una de las principales razones de por qué el hombre puede empezar a consumir de manera más eficiente las carnes y aprovecharlas. El sedentarismo origina las primeras divisiones de trabajo bajo metas a alcanzar como la alimentación del grupo o la supervivencia de este. También asegura que los hombres no mueran, por ejemplo, de frío cuando el clima vuelve a cambiar. La elaboración de herramientas implica una gran diferencia entre las capacidades de los animales y de las capacidades humanas. Algunos primates pueden copiar las actividades de los hombres, sin embargo, ningún primate va a tener la capacidad cognitiva para poder desarrollar una herramienta como lo es un cuchillo. La consumación de los grupos en sociedades se da mediante la necesidad de sobrevivir. Para cubrir las necesidades humanas dentro de los grupos sociales se da la especialización de trabajos y la creación de oficios. La creación de roles sociales en la época antigua y el medievo hasta la revolución industrial genera la polaridad social. Este tema que se había hablado de que cuando se imparten roles sociales a algunos les toca mucho y a algunos les toca muy poco, y la polaridad social genera inconformidades y así surgen las doctrinas ideológicas y movimientos como lo es el socialismo. Karl Marx y Friedrich Engels les pareció que el capitalismo era fundamentalmente injusto y que, como los sistemas anteriores, tendría que cambiar. Pero no iba a cambiar solo. Inspirados por luchas de carácter socialista que habían ocurrido antes, publicaron el Manifiesto Comunista, que instaba a los trabajadores, llamados proletarios, a unirse y luchar para arrebatarle el poder a los capitalistas. Para ellos, una sociedad ideal sería comunista. No existirían ni las clases sociales ni la propiedad privada. Para llegar al comunismo se planteaba que se debería pasar primero por una etapa llamada socialismo. Bueno, ahora hablaremos del ámbito educativo. La educación y la escuela han sido medios de producción de polaridades y desigualdad social a lo largo de nuestra historia. En este contexto es preciso e importante terminar con la gran desigualdad económica y social entre la burguesía y el proletariado. En el contexto histórico que se desarrolló la obra de Marx y Friedrich Engels, que es el Manifiesto Comunista, el Estado liberal del siglo XIX y parte del siglo XX hacía suya la idea de que la educación era un factor de integración social. Por ello, Marx hace la crítica a esta, dado que pensaba que la escuela formaba parte de la superestructura ideológica. Por lo tanto, la escuela no puede aspirar a formar valores, sino a reorientarlos y organizarlos, dado que en el contexto que buscaba un orden establecido en las sociedades y que los individuos cumplieron con una función social perteneciente a un sistema articulado. El Estado liberal concebía la educación como un elemento importante que procuraba a las clases sociales, a las clases sociales medias y superiores, ya que éstas tenían un fácil acceso a la educación y pues contaba con los recursos económicos suficientes y necesarios para poder pues tener educación. Para Marx, la transformación debía ser de una realidad social. Por lo tanto, los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada. En Alemania, la educación era muy importante
para la unificación de una concientización nacional, es decir, tener este sentimiento de nacionalismo. Ante la revolución industrial se le dio más importancia a la enseñanza técnica y superior, ya que esta iba a dar los conocimientos necesarios y suficientes para poder, pues, implementarlos. Pero el intento de la escuela de formar valores a la fuerza estaba haciendo una conducta de doble moral, ya que en ese tiempo no se estaba respetando, pues, a la clase obrera, pero se estaba educando en las ciencias exactas, por así decirlo, pero no en el ámbito humanístico. Entonces era una doble moral. Como siguiente punto vamos a hablar sobre el socialismo. Para comprender la obra de Karl Marx y Friedrich Engels, es importante hacer una introspectiva sobre su concepción del socialismo. Como primer punto, Marx basó su concepción socialista en la teoría de David Ricardo, en donde ésta sostiene que el trabajo era la unidad de medida para expresar el valor de intercambio, deduciendo la concepción de plusvalía. La plusvalía es el robo por parte de los capitalistas del producido de los trabajadores. En este contexto, en Europa, a mitad del siglo XIX, se le denominó socialismo a las diferentes teorías que surgieron y movimientos que buscaban una igualdad y una justicia social, y estaban en contra del individualismo y de la propiedad privada. El comienzo de estos movimientos anticapitalistas fueron en el siglo XIX en la Comuna de París. Y estos partidos de trabajadores y federaciones sindicales se declararon socialistas y marxistas, y estos alcanzaron grandes logros. Después de interesantes experiencias como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene oportunidad de ponerse a prueba. Con la Revolución Rusa se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países siguieron su ejemplo. ¿Cómo funcionó? Pues tuvo problemas muy graves. En primer lugar, se dio una enorme concentración de poder político. A pesar de que los líderes eran llamados camaradas, en la práctica dirigían regímenes autoritarios que, con el pretexto de proteger el bien común, se quedaron toda su vida en los puestos de mando. Llevaron a una gran pérdida de la libertad. Reprimieron a quienes disentían, encarcelándolos o asesinándolos. Además, al estar todo planificado y haber pocos incentivos, la innovación estaba sumamente limitada a los aspectos que interesaran al Estado. El socialismo tuvo algunas modificaciones dependiendo de algunos intereses. El primer socialismo que se crea, por así decirlo, o que se menciona en el Manifiesto Comunista, es el socialismo feudal. En la aristocracia francesa e inglesa estaban unidas para hacer escritos y protestas en contra de la nueva clase social que se estaba formando, que era la burguesía. La aristocracia fue desplazada del poder, como ya sabemos, por parte de la burguesía, y entonces comenzó una lucha entre estas dos, y la aristocracia quería recuperar el poder. Y qué mejor forma de poder recuperar el poder, pues era fingir una importancia y una simpatía con los derechos de la clase obrera. Entonces esta primera forma de buscar un socialismo era más por otro tipo de intereses, y como tal, cuando la aristocracia tuviera nuevamente el poder, no se iba a poder respetar. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de socialismo, que es el socialismo pequeño burgués. Según Marx y Engels, este era aquel que oscila entre el proletariado y la burguesía, que no era ni de la clase rica ni tampoco de la clase pobre, y estaba formada por mercaderes y profesionales. Su objetivo principal era criticar las condiciones de producción modernas, ya que a pesar de la incomodidad que provocaban en su modo de vivir, corrían el riesgo de desaparecer como una clase social, algo que obviamente era preocupante
porque iban a ser reemplazados en sus trabajos. Como eran mercaderes, ellos iban a ser reemplazados en el comercio, en la manufactura y en la agricultura. Ahora, este socialismo pues no simplemente abogaba por eso, no solamente era reaccionario, sino que también se le consideraba utópico. ¿Por qué utópico? Por el hecho de que ellos proponían también una solución. Esta solución no era la más viable, pero lo que ellos querían era regresar a los antiguos medios de producción, ya que era lo que ellos veían como más factible. Otro tipo de socialismo es el socialismo alemano verdadero. Este era formado por jóvenes hegelianos y socialistas utópicos ingleses y franceses. Su objetivo principal era eliminar la lucha de clases. Ellos estaban en contra de las divisiones sociales. Un ejemplo actual puede ser aquella persona que aboga por el aborto y otra persona que es pro vida. Este tipo de conflicto, bueno, ahora en la actualidad, era una división social, lo que para ellos era incorrecto, porque decían que la sociedad debería como de apoyarse, de llegar a un acuerdo para no causar este tipo de divisiones. De hecho, también estaban en contra de las nacionalidades, porque decían que una persona no podría defender una patria y otra persona otra, porque realmente sus formas de pensar iban a ser distintas, y también abogaban por eso. Ellos tenían una mentalidad como un poco más espiritual, como que iban más de que si existíamos en una realidad concreta, y pues lo que querían era en realidad terminar con estos conflictos sociales que existían en ese entonces. El siguiente es el socialismo conservador o burgués. Su tesis realmente se centra en el hecho de que los cambios simplemente son por encima. El socialismo conservador burgués está conformado por economistas, filántropos o humanitarios, los cuales tienen una posición pues privilegiada en este sistema. Ellos no quieren realmente que haya una revolución, porque esto implicaría el derrocamiento del sistema que los beneficia, y ellos querían seguir conservando pues sus prioridades y sus beneficios. Ellos abogan a la idea de que únicamente se mejoran las condiciones de trabajo de los obreros para que estos no se amotinen y no impulsen a otros a rebelarse contra el sistema. Es como un ejemplo moderno ver a los llamados white Mexicans, que únicamente dicen, no, pues es que no existe, todos están bien, ganan un buen dinero, pero lo hablan desde su privilegio. Realmente este socialismo es, digamos que un antecedente de este conflicto moderno. Ellos simplemente abogan por el hecho de que quieren seguir manteniendo su posición social, no quieren cambios y simplemente tratan de pues modificar cosas. Bien, ahora pasamos a lo que es el socialismo y comunismo crítico utópico. Bueno, este socialismo Marx y Engels lo basaban en un socialismo utópico que, bueno, hacían la crítica a lo que eran las relaciones materiales de existencia y de poder, debido a que ellos creían que esto no era más que ideologías fantásticas que la clase proletariada había desarrollado, bueno, con el fin de disolver al Estado. Ahora, los idealistas utópicos tenían la idea de que el capitalismo era un sistema ineficaz, por eso es que querían pues, disolver al Estado. Ahora, los primeros socialistas fueron Saint-Simon, Fourier y Owen. Ellos tenían ya determinado o establecido lo que era la división del trabajo, lo que era el trabajo en sí, y pues bueno, los fines que querían alcanzar con este socialismo. Ahora, bueno, ¿qué buscaba el socialismo? El socialismo, primero que nada, lo que buscaba era, pues bueno, es que se cuenta que el socialismo se dividía en dos partes. Una parte buscaba convertir en propiedad pública los medios sociales de producción que se le escapaban de las manos a la burguesía, con el fin, bueno, de conseguir ciertos privilegios para la clase proletaria. En esta parte, pues bueno, la burguesía no podía entrar, ya que ellos tenían ciertos límites, entonces, bueno, ellos podían como que abordar en esta parte. Ahora, también el socialismo y el comunismo buscaban sobre todo defender los intereses de la clase obrera, debido a que ellos creían que esta era la clase que más sufría o la que más padecía, ya que los obreros pues trabajaban largas jornadas
y pues no había como una distinción, ¿no? Había hombres, mujeres, incluso niños que trabajaban y pues no se les pagaba, digamos, lo que era justo de acuerdo a lo que ellos trabajaban. Ahora estaba la otra parte del socialismo, que era aquella que repudiaba toda acción política, toda acción revolucionaria, y pues bueno, esta parte quería alcanzar sus objetivos a través de medios pacíficos, lo cual, bueno, aquí es donde viene la crítica de Marx y de Engels, que pues dice que no se puede obtener por medios pacíficos un beneficio, porque obviamente la clase burguesa pues no iba a querer perder sus privilegios para darle más oportunidad a los obreros o para darles un sueldo justo, ya que pues bueno, esta clase no veía a los obreros como personas, sino como máquinas que producían, ya sea pues bueno, lo que eran los productos, y aparte de eso pues que ayudaban a incrementar su capital. Ok, de acuerdo al tema, les vamos a comentar algunas de las ideas que tiene el autor Paul Lafargue, y él nos habla acerca de las consecuencias del capitalismo, en este caso la opresión que se les da a los obreros en las fábricas. También es importante destacar la revolución industrial, porque en este contexto es donde surgen estas fábricas y es el lugar principal donde existe este rechazo o este maltrato a los trabajadores. Él toca ideas también de la oferta y la demanda y la revolución de los precios. Esto porque se da una competencia entre las empresas debido al bajo salario de los trabajadores. Como ellos tenían un bajo salario, en algún momento dejaron de adquirir algunos productos que ya no estaban en sus manos de acuerdo al dinero con el que ellos contaban. Entonces las empresas lo que hicieron fue bajar los precios de algunos productos, y esto obviamente les afectó porque como el salario igual se bajó de los trabajadores, pues no podían adquirir los productos. Entonces algunas de las empresas comenzaron acá a quedar en quiebra. Este autor también nos menciona una idea importante, que es que estos trabajadores pues se veían muy presionados ante las fábricas, y resalta el hecho de que es importante que como trabajadores también en la actualidad podamos tomar un descanso, ya que no todo en la vida es trabajar y trabajar, sino que también deberíamos de tomar o de darnos ese derecho de poder descansar. Por ello, comprendemos que el título del libro, El derecho a la pereza, gira en torno a la búsqueda de abogar por el derecho que deberían tener los trabajadores, ya que estos eran sumamente explotados y trabajaban largas jornadas, más de 8 horas. Las condiciones también en las que ellos trabajaban eran infrahumanas, pues muchos de ellos eran niños y mujeres que eran explotados y que obviamente no se les pagaba pues no recibían un buen pago. También podría ser como la chispa que encendió a una revolución y a una nueva forma de sociedad. Nos preguntamos, ¿capitalismo o socialismo? A mediados del siglo XIX, en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones. Todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. También podemos agregar otro aspecto que resalta el autor en el texto, y es la parte que contradice el derecho al trabajo. Aquí menciona que en un principio el hombre no buscaba que su vida se enfocara al trabajo, sino más bien sueña con una sociedad en la cual las máquinas sustituyen al ser humano en el trabajo esclavizante. En esta parte también pues, hace posible que el hombre pueda dedicarse de lleno a la vida, a los placeres de la vida, al arte y al juego. Sin embargo, existe un punto de quiebre en el que el hombre pierde este sentido y empieza a tener un amor excesivo al trabajo, llevándolo hasta el agotamiento de sus fuerzas vitales y de su propia progenitura. Esto quiere decir que, bueno, lo va como transfiriendo a las generaciones y va haciendo que sea una secuencia o que sea un seguimiento, y pues bueno, por ende el hombre repite la historia y sigue teniendo como esta
obsesión con el trabajo. Bueno, y realizamos una invitación a ustedes, compañeros, para que puedan entender de una manera más sintética y más simple lo que es o de lo que trata el socialismo. En esta obra titulada Rebelión en la Granja de George Orwell de 1945. Esta es una obra que alude a cómo un grupo de animales se rebela contra el sistema de una moraleja capitalista, porque nos hace referencia a cómo ellos se rebelan contra un granjero, el cual se queda con el producto de su trabajo, racionándole la comida en pequeñas porciones, mientras realmente ellos son quienes la producen. Es una crítica, pues, al sistema capitalista. Esta historia se desarrolla en cómo el cerdo mayor tiene un sueño en el cual cree que el estado ideal es en el que ellos puedan consumir lo que trabajan, con tratar de que ellos puedan disfrutar el esfuerzo de su trabajo. A la muerte de los 3 cerdos se quedan con el poder, o son los que alientan a la rebelión, a que se rebelen contra sus, digámoslo así, contra sus opresores, contra los seres humanos. Los primeros 7 capítulos de esta obra definen totalmente lo que es el socialismo. Si les interesa más acerca de la corrupción, de qué ocurre con este sistema, pues pueden leerlo completo. Sin embargo, los primeros 7 capítulos resumen perfectamente la idea y la concentración de qué es, cómo funciona y los ideales que existen. Aquí también hay personajes con los cuales las personas se pueden identificar, porque está el cuervo, que es una representación gráfica de lo que es o lo que influye la iglesia en la población, las ovejas, que son todas estas personas que únicamente siguen a un líder o al que mejor tenga el habla, a los cerdos, las personas más inteligentes que mueven este lugar, o a los perros, los que custodian a estas personas para que la comunidad no se pueda deshacer de ellos. Bueno, ahora pasamos a lo que son las conclusiones. Nosotros, digamos que de nuestro tema escogimos 10 puntos o 10 elementos que eran los más importantes o los que describen nuestro tema en general. El primero es que el ser humano buscaba alternativas para satisfacer las necesidades y adaptarse al ambiente que lo rodea. La siguiente es que, bueno, se cree que el trabajo determina la vida del hombre. La educación es un sistema basado en necesidades del Estado, debido a que este determina un tipo de sociedad. Ahora, la realidad social que vivía Marx no era muy alejada de la que se vive hoy día, debido a que la estructura es parecida a la clase dominante y obrera. También, bueno, el cambio de la educación radica en un enfoque humanista, racionalista y científico. El socialismo es un sistema difícil de alcanzar cuando vivimos, bueno, en una sociedad que se mueve completamente a través de lo que es el sistema capital. Ahora, el socialismo cuenta con un aspecto positivo, pero su desarrollo y establecimiento no es del todo factible. También, pues bueno, el socialismo busca una justicia social para la clase obrera, pues existe una explotación por parte de los capitalistas. Y también, bueno, se ha dado un cambio en el mercado de lo que es el avance tecnológico actual del sistema capitalista, en el cual se generan, pues bueno, nuevas posibilidades de estrategia, de oferta y de demanda. Y por último, hasta el día de hoy sigue existiendo una desigualdad y una injusticia en lo que es la paga y la clase obrera. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. A continuación, mi compañera Paola va a explicar nuestro esquema. Bueno, este es el esquema que nosotros realizamos como equipo. Es un mapa conceptual donde planteamos las ideas principales de lo que recién acabamos de exponer. Y vamos desde la idea de la evolución de un ser antropomorfo a lo que somos hoy en día, la formación del socialismo y los tipos de socialismo. Algo que podemos diferenciar en los tipos de socialismo es que algunos, bueno, todos tenían esta crítica hacia la producción moderna, pero algunos trataron de hacer una revolución y en algunos casos lo lograron, pero otros simplemente se quedaron con la idea. Y eso sería todo. Estas son algunas referencias de las fuentes que consultamos, los libros que nos dejó el profesor y algunas otras que nosotros pudimos localizar.
Chichapu, piedra, papel o tijera. El derecho que deberían de tener los... me trabé. Bueno, Una. y realizamos... ¿Qué hice mal? Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Paola se empezó a reír.